La ruta del contrabandista. Una historia de lucha y tradición. Ella, ¿cómo va el contrabandista? Ya llegamos casi cansados. En el corazón de los Andes, en Cumandá, se encuentra una historia que ha sido transmitida de generación en generación en generación. La historia de los contrabandistas, quienes lucharon por sacar adelante a sus familias y forjaron la economía de su pueblo a través de la comercialización de aguardiente. A pie descalzo andaba. Entonces, vea, así ha sido la vida de antes. Y qué bonito, una vez más, recordar eso, dar a conocer a los renacientes para que sepan cómo fue creando, cómo las familias anteriores iban progresando. No había obstáculos, no había nada, pero cuando la gente es positiva y luchadora, de esa forma trabajaron y muchos han salido adelante. En un tiempo en que Cumandá era una parroquia del cantón Alausí, nuestros ancestros se enfrentaron a grandes desafíos para sobrevivir. No, yo de mi casa salía a las 3 de la mañana. Yo vengo trayendo granos para entregar a Cabaco y Miraflores. Para arriba lo que yo ando, papacito. Está pero un negro de andar, unos derrumbos tremendos. Los machos salen así, mucha cruzan al lado. Yo estoy en 69. Ya. Y yo me entré al contrabando de edad de 15 años. Con sus mulares cargados de productos de la costa, panela y aguardiente, nuestros contrabandistas atravesaban grandes montañas de la cordillera de los Andes, compartiendo con amigos, conocidos y desconocidos, alegres momentos llenos de risas, costumbres, tradiciones y una exquisita gastronomía de dos diferentes regiones en una misma ruta. Por ese camino, le digo han andado cientos de contrabandistas, pero cientos de mulares, no puedo decir miles, años, ¿de qué año? ¿Cuántos años cree que es sacar este camino? Más de los 700 años. Claro, si mi papá nos muere ya de 110 años, 105, que parecía escabido. Y habían ya. Y había. Entonces digo, este camino por lo menos sacaron los incas. Los incas para interesar los rectos. Nos encontramos aquí en la casa del último de los contrabandistas del cantón Cumandá. Yo me llamo Ángel Filiberto Llanes Guananga, un hombre que me he dedicado, era como ser una profesión, el contrabando. Yo me puse al contrabando de edad de 18 años, trabajé como ser 30 años, hasta edad de 50 años creo que salimos con las últimas mulas. ¿Alcanzaba para vivir en ese tiempo viviendo del contrabando? Después de la voluntad de Dios, yo le puedo decir, solo del contrabando he hecho mis bienes, que he tenido mis tierras por ahí y después de comprar, pero era solo del contrabando. A ver, don Filo, ¿cómo era la vida del contrabandista en ese tiempo? La vida del contrabandista en ese tiempo, nosotros bajábamos, hay semanas, se bajaba a las 8, 9 de la mañana, de Sibambe para Cabaco. Y se llegaba ya, uno se iba contratando, como sea esta semana, iba ya con unas 2 mulas o 3 mulas, y ya iba contratando vuelta para la otra semana. Entonces en esa manera se andaba. Ya no había en esa fábrica, había que pasar a otra, a ver si es que le venden, y a ir contratando para que haya para la otra semana. O sea, don Filo, usted era un contrabandista 100% dedicado al contrabando. Sí, solo al contrabando le puedo decir. Como se bajaba el jueves o viernes, pero el sábado ya había que estar arriba. Entonces el resto del día se pasaba haciendo alguna cosa arriba. Ya y semanalmente, yo no es que pondero, ¿no? Semanalmente había, como tenía socios, un socio decía deme tanto, el otro deme tanto. Entonces como uno se tenía las mulas, pues no, ya eso no digo, ya era una profesión de uno eso ya. Claro, don Filo, es muy importante todos esos datos para que la gente sepa cómo era y cómo se trabajaba en aquellos tiempos. Cuéntenos, don Filo, ¿cómo
era la travesía para llegar desde aquí hasta llegar A Sibambe. a Sibambe. Ya. Verá, uno se bajaba de Sibambe, como digo, cuando pedían y uno ya tenía listo la carga, ¿no? Yo me bajaba a las 4 de la mañana. Ya. Cogía la carga entre eso las 11 o 12 o hasta las 2 de la tarde. Ese rato iba volviendo. Y arriba llegaba a las 10, 11 de la noche a entregar la carga ya. Y ya ahí había, como digo, parece que 2 años era, que se cogía uno la carga entregando el guarda. El guarda a veces llegaba como ser a las 11, 12, hasta las 4 de la tarde. Llegaba el guarda en la hacienda que uno sabía estar. Porque él andaba a todas las haciendas, ya un guarda por un lado, otro por otro lado. Entonces ya llegaba, entregaba esa carga. Ya los otros sabían estar ya por ahí que querían agarrar a uno, pero uno ya se sabía los chaquiñanes, entonces se iba por otro lado. Entonces ya quedaba. Y ahí prácticamente a mí 3 veces me agarraron. Ah, sí, le quitaron la carga. No, ¿para qué es que voy a decir? Ya. No me quitaron, me cobraron como ser multa. Y ya, entonces... Los precios del aguardiente, ¿a qué precios nomás se acuerda usted que haber vendido el aguardiente? Yo se llevaba de acá abajo a $4 desde que comencé yo. En sucre. Sucres, por decir. 4 sucres del litro. 4 sucres del litro de trago. Ya ahí subió a 5. Ya. Ya ahí subió a 6. Y ya ahí sí subió a 7, creo. Bueno, así al final, creo que a 10 sucres llegó el litro de trago. Entonces, uno había que tener por lo menos una utilidad de sucre en litro. Claro. Ya, entonces, para que haya algo para uno, si no, Claro. no había... En cuanto a la travesía, don Filo, por ejemplo, por decir, de aquí iban un viaje, por ejemplo, de aquí, ¿a dónde iba a hacer el primer descanso? ¿O en cuántos descansos usted llegaba? No, de aquí se iba una sola. Una sola. De aquí yo sabía salir, por lo menos de aquí, yo donde la finada Azúcar, no sé si usted le haya conocido. Sí, doña Ernestina. Exacto, ya. Ya. Y aquí yo salía a las 6 de la mañana, o 7 ya. Una sola. A ver, vamos nombrando. ¿Usted salió? A las 7 de la mañana. ¿Desde dónde? De aquí, de Salve María, es el sector este. Ya. Salve María. Entonces uno se pasaba, a veces se iba por un camal y se cruzaba para allá, a Guayanag, o si no a otro camino por aquí, por la Virginia, también salía al mismo camino a Guayanag y ya ahí se iba largo, para arriba. ¿A dónde iba a llegar usted? Yo iba a llegar en Sibambe. De una se iba a Sibambe el día ese que uno se salía. Se hacía cargar a las mulas y vámonos. Una sola. Una sola. Se pasaba por Guayanag, se pasaba por Lanejo, se pasaba por los Quingos, Yaya, Machay, los Arreanales, y de ahí se llegaba a la Loma San Nicolás. En la Loma San Nicolás, cuando habían algunos, se demoraba haciendo el almuerzo, tomando un puro, arreglando a las mulas, porque de la Loma de San Nicolás para abajo sabía hacer casi 1 hora de bajada. Entonces había que arreglar las cargas de nuevo, sacar para atrás las perras para que no se bote al pescuezo, lo que se dice. Entonces de ahí sí cogíamos la travesía de Cascarillas. Ya más allá se llamaba el Mirador, Turubamba, La Meiloma, y ya se vía allá a la parroquia Sibán. Ya yo otras veces cuando no había mucho o había más utilidad, había pedido, yo me iba para allá a Galtia, Pul. Allí se iba entre eso las 10, 11 de la noche, iba saliendo de la casa. Al llegar allá en Galte se caminaba toda la noche. Ha sido por motivo de los guardas. Es que ellos ahí de Sibambe más encima, se llama este punto Cuncún. Ya. Allá venían los guardas de Alausí. Entonces uno, como se iba entre 2, el uno quedaba más abajo en la pampada de la Dolorosa, que es ahí donde que ahora es el estadio. Tal vez si hay ahí, sí. Ya. Entonces ahí se esperaba uno con las mulas y el otro salía a rodear arriba en el cruce, a ver si están ahí o no están ahí. Y como era de noche, uno se tenía la señal con el foco, prender el foco y ya, sube. O si no, si había algo, no se prendía nada el foco. Se bajaba en oscuras, a decir, puta, esto muy hay. Importante. Muy importante, mi don Filo.
todo eso. Cuénteme, que algún recuerdo bonito de toda esa travesía que usted haya tenido, algo que le recuerde, algo que diga, no, esto me pasó, alguna anécdota bonita de esa. Lo pasado, puta, ya eso es, puta, que de repente se rodaba una mula, puta, había que luchar, si se avanzaba a salvar la carga, bien, si no se rompían las perras, ahí se perdía todo ya. No ve que rodando una mula, los caminos eran bien graves en el invierno. Puta, ahí había que, pobres mulas, ir y uno atajando que no se vayan a la orilla, sino que se hagan arribita del camino. Algo que le recuerde y le dé tristeza de esa travesía. Ya, yo tengo recuerdos, ya se puede decir, pero tristeza no me da, porque después la voluntad de Dios, por esos caminos que ya han dado, Dios me ha favorecido. Han rodado sí mis mulas, he perdido carga, pero sigo viviendo yo. Las mulas, parece que 2 mulas perdí. Una se me murió. Perdí todo ya. Y las otras se han golpeado un poco, ya. Si ha habido cómo se saca las perras, la mula, todo ya abriendo picas. Porque ahí nunca se dejaba uno el machete, digamos, el puñal que se dice. Eso no tengo yo, se me boté más bien dicho. No recuerdo dónde quedaría ni nada. Y el puñal hacia uno nunca se dejaba eso. El revólver tampoco no se podía dejar, porque antes, cuando se iba para allá, a Galtia, Pul, antes que había así como ahora hay los mañosos, ese tiempo andaban robando ganado. Y tenía la sociedad, como se puede decir, sociedad del trago, así era la sociedad que entregaban el ganado. Uno sacaba y el otro cogía y así iba. Ahí encontraban, puta, viniendo montados o como que sea, los fusiles brillando. Entonces uno ya también había que por lo menos cargar el revólver y decir, bueno, puta, algo haré a asustar o me asusta. Pero hasta la vez que anduve por ahí, después la voluntad de Dios, no me ha pasado nada. Buenas noches, buenas noches. El uno pasa al un lado, el otro pasa al otro lado. Y así hemos pasado. Importante, don Filo. Bueno, ahora que ya ha pasado el tiempo, agradece a ese trabajo que usted ha tenido. Sí, yo agradezco a mi Dios, como digo, que Dios me dio, como decir, esa iluminación, esa profesión, y yo de eso he vivido. Porque prácticamente yo, allí en mi recinto, éramos contados los contrabandistas. Entonces, ya él dijo, puta, ve, cuñado, no seas cobarde, nada, nunca has sido vos. Baja y plántate un jurutungo. Y esa es creo que estaba como mi señora que trabajar. Y ese es que Dios nos da plata, dijo. Y era así. Yo voy a decir, puta, vea, yo bajaba de ahí de la propiedad de esa, yo bajaba acá a un camal a llevar atado de dulce. Y del atado de dulce sacábamos. El jurutungo es un espacio privado donde se podía hacer la producción para la familia. Explíquenos un poquito el jurutungo. Entonces, ya pues ¿Qué es el jurutungo? Yo tuve que buscar, antes había uno en Sibambe que hacía los alambiques. Tal vez usted haya visto o haya conocido. Es 2 lentes. Sí, claro. Es serpentinas, habiendo como 2 serpentinas. Y se hacía fermentar el atado de dulce en los toneles, se decía. Ya. Se hacía de madera, se hacía como una olla ya, más o menos, para que entiendan. Entonces ahí con sunchos y de ahí se botaba el atado y ya con el agua ardiente que se seguía destilando se botaba allá y se fermentaba eso ya. Entonces ya uno se sabía, ya cuando ya está en cero, que se dice, ya no hierve, ya queda quieto. Entonces ya está para destilar. Entonces era ese tiempo solo en tanques de 200 litros. En eso se hacía la ollita para hacer hervir y sacar el jugo. Entonces así, en esa manera, seguimos trabajando. Yo trabajé 1 año, 2 meses, trabajé yo solo. Así a la vez un peón, o de repente bajaba mi hermano, así a ayudar. Ya. Y al año, 2 meses, avancé a
allá señor. Bueno, estamos con Entonces Yanes. allí ya, yo tenía ya, de que me casé, todo, yo tenía la tranquilidad ya que ella quedaba en casa, y yo salía vuelta a ver los dulces para poder seguir trabajando. Y entonces ella seguía trabajando allí. Esa era la manera, y como digo, de esa trabajo, Dios me ha favorecido, tengo aquí ahora mi propiedad. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos aquí con mi don Filo Yanes, orgullosamente el último contrabandista del Cantón Cumandá. Muchas gracias, don Filo, muy amable. Ya. Su historia ha sido muy bonita y nos ha enriquecido muchísimo para nuestro trabajo, y don Filo va a ser uno de los homenajeados este 24 de julio en el Cantón Cumandá. Alcaldía Ciudadana de Cumandá.